que durante los próximos minutos ponga toda su atención, pero lo más importante, hermanos, que podamos abrir nuestro espíritu a lo que Dios quiere hablarnos hoy. Y precisamente hablando de abrir nuestro espíritu, quiero platicarle que en la Biblia nosotros podemos encontrar muchísimas veces, más de 600 veces, la palabra espíritu. Esta palabra se refiere a distintas cosas. Puede hablar a veces del espíritu del hombre, del espíritu que hay en nosotros. Puede hablar en muchos casos del Nuevo Testamento, por ejemplo, puede hablar de espíritus inmundos, los que Jesús echaba fuera de las personas. Acerca del espíritu del hombre se habla que hay características en el espíritu del hombre. Por ejemplo, la palabra dice que el espíritu triste, ¿alguien sabe? El espíritu triste seca los huesos. Otra porción de la escritura, por ejemplo, dice que el Señor habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Y hay una porción muy interesante en las escrituras, ayer lo estaba estudiando pero no guardé el versículo, que dice que en otra versión dice que nuestro espíritu es como la lámpara de Dios para mirarnos. ¿Qué quiere decir? Que Dios lo conoce a usted y me conoce a mí por lo que hay en nuestro espíritu. La Biblia habla de que hay espíritu prudente, la Biblia habla de que hay espíritu humilde, la Biblia habla de que hay espíritu altivo, ¿sí? Entonces, lo que hay en nuestro espíritu nos da a conocer delante de Dios, nos da a nosotros a conocer delante de Dios. Pero entonces, ¿cómo nosotros conocemos a Dios? Nosotros conocemos a Dios a través de su espíritu. Y la otra forma en la que la palabra habla acerca de espíritu, estas más de 600 veces que lo menciona, se refiere al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Y la Biblia lo llama de diferentes formas. Lo llama el Espíritu del Hijo, lo llama el Espíritu de Jesucristo, lo llama el Espíritu Santo, lo llama el Espíritu del Padre y se refiere al Espíritu Santo. Entonces, hay una cosa, hermanos, una cosa que va a marcar nuestra vida, que va a marcar nuestro camino de fe, que va a ser definitiva en cuanto a cómo vamos a vivir nuestra vida cristiana y que va a influir en todas las demás áreas de nuestra vida. Y esta es, hermanos, si usted y yo vivimos bajo la llenura del Espíritu Santo. Todos, la Biblia habla que al creer, todos nosotros recibimos al Espíritu Santo. Déjeme le digo dónde está para que vea que no le estoy mintiendo. Vamos a abrir estas dos escrituras, 1 Corintios 3:16 y Efesios 1:13. Vamos a leer Efesios, si lo tiene, primero Efesios y luego Corintios. Efesios 1:13 y 1 Corintios 3:16. Fíjese lo que dice la porción de Efesios. En él también ustedes, habiendo, ¿qué dice? ¿Lo tenemos? Oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo ¿qué? Creído, fueron sellados con el Espíritu Santo. Creyendo, recibiendo oyendo la palabra del evangelio y habiendo creído en el Señor, somos sellados con su Espíritu Santo. Cuando creemos en Él, somos sellados con su Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16 dice: pero no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Aquí el apóstol Pablo en las dos ocasiones le está hablando a los creyentes en general en estas dos iglesias de estas dos regiones, Corinto y Éfeso. El apóstol Pablo les está hablando a estos creyentes, a todos los creyentes de estas congregaciones, que en algunos casos eran congregaciones de miles de personas, y les decía: todos ustedes cuando creyeron recibieron el sello del Espíritu Santo. Entonces, cuando creemos en el Señor Jesús, recibimos ese sello del Espíritu Santo, hermanos. Pero hay otra función
del Espíritu Santo que solamente estar en nosotros. Y es cuando su vida viene a nosotros, es cuando además de recibirlo, además de recibir al Señor Jesús y por tanto ser sellados con el Espíritu Santo, recibimos una llenura o un bautismo del Espíritu Santo. Fíjese, este versículo es bien interesante. Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a estos 3 versos. Juan 20, 22. Luego vamos a ir a Hechos 1:5 y nos vamos a sacar ahí en el 1 de Hechos, ¿ok? Juan 20, 22 es Jesús apareciéndose resucitado a sus discípulos. Les está diciendo algunas cosas mientras está ahí con ellos, en carne, ¿verdad? Y Juan 20, 22 dice, ¿lo pueden leer conmigo? Vamos a leerlo juntos. Dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Esto Jesús lo está haciendo con sus 12 discípulos, ¿sí? Cuando él de hecho no estaban los 12, es la ocasión en la que Tomás no está ahí. Pero Jesús está con sus discípulos. Recordemos que Jesús, hermanos, había llamado a sus discípulos. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo había entrado en ellos cuando los había comisionado para hacer ciertas cosas. Pero todavía, según lo que podemos ver en este verso, no moraba permanentemente como en la vida de los creyentes actuales el Espíritu Santo en los discípulos en ese momento. Entonces, en este momento Jesús les dice que les sopla y les dice, ahorita con el COVID leemos eso y nos da fobia, ¿verdad? Nos da fobia de que nos soplen, ¿verdad? No me soples. Pero dice que el Señor les sopló y les dijo: reciban al Espíritu Santo. En ese momento, reciban al Espíritu Santo. Y yo no creo que el Espíritu Santo se haya resistido. Yo creo que el Espíritu Santo pasó a morar permanentemente en sus discípulos en este momento. Esto es cuando Jesús, hermanos, estaba, como les digo, se había aparecido después de resucitar a sus discípulos. Pero luego vámonos al siguiente libro de la Biblia, Hechos 1. Vamos a Hechos 1 y vamos a leer el versículo 5. En Juan 20, hermanos, vimos que el Señor les dijo que recibieran al Espíritu, ¿verdad? Sopló sobre ellos el Espíritu. Y en Hechos 1:5, el narrador de Hechos, que se cree que es Lucas, el escritor de Hechos, está recordando y repitiendo la promesa que el Señor Jesús les hizo del Espíritu Santo a sus discípulos. Vamos a leer versos 5 y 8 de Hechos. Hechos 1:5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes, ¿qué dice? Serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es interesante que el Señor Jesús ya había soplado el Espíritu Santo en ellos, pero sin embargo les habla en futuro. No les dice: y ustedes fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué les dice? Ustedes serán llenos del Espíritu Santo. Y luego Hechos 1:8. A ver, antes de que esté ahí, ¿se lo saben de memoria, hermanos? Pero recibirán, nuevamente futuro, poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuevamente aquí la promesa del Espíritu Santo. Acuérdense, cuando Jesús estaba en ese momento con sus discípulos, sopló el Espíritu Santo, pero les está hablando de una promesa futura. Cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes, entonces van a recibir ¿qué? Poder. Dunamis, dice la palabra en el original, dunamis. Van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Quiere decir, hermanos, que había una manifestación del Espíritu Santo que los discípulos todavía no conocían.
que era la llenura y que era el bautismo del Espíritu Santo. Vamos por favor a leer Hechos capítulo 2. Váyase a su siguiente, dele vuelta a la página o váyase al siguiente capítulo. Y Hechos 1:2 es el cumplimiento de esa promesa. Vamos a leer de los versos 1 al 4. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron, ¿qué dice? Todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí, hermanos, vemos esa consumación de la promesa que Jesús les habló a sus discípulos, y de esa primicia que Él les dio cuando sopla el Espíritu Santo sobre ellos. Dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Un creyente entonces puede tener el Espíritu Santo, pero no estar lleno del Espíritu Santo. Me encontraba leyendo, no sé si están siguiendo el plan de lectura, hermanos. Yo sé que algunos ya lo hicieron en otros años, pero los que lo están siguiendo en este año, junto con los que pues lo estamos leyendo, estamos en el libro de Hechos, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Que el pastor decía que se debería llamar Hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? Es un libro precioso porque empezamos a ver cómo los discípulos empiezan a conocer y a relacionarse con el Espíritu Santo y a saber cómo Él trabaja. Entonces, me encontraba leyendo el plan de lectura hace varios días y me llamó, yo había estado con una carga por la iglesia en general, o sea, no hablo de Cancún, ¿verdad? Por la iglesia en el mundo, porque, hermanos, estamos en los últimos días. Pero la iglesia occidental, porque la iglesia oriental está siendo perseguida y ella está en un avivamiento y está creciendo, y hay iglesias clandestinas que se están multiplicando. Mientras nosotros aquí decidimos si vamos o no vamos a la iglesia, ellos dan su vida por ir a la iglesia, por poder congregarse. Se esconden escondidas, cantan bajito. Allá no pueden cantar yo sé que vivir, no pueden, hermanos. Ellos cantan yo sé que vivir, porque si los escuchan entonces vienen y hay torturas, muertes, cárcel. Actualmente, al día de hoy, no estamos hablando de la iglesia primitiva, que las hubo, pero la iglesia occidental, a pesar de que estamos en los últimos días, hermanos, la iglesia occidental está más dormida que nunca, más dormida que nunca. Y a veces, hermanos, yo me pongo a ver, ¿verdad? Me pongo a ver a mi alrededor y se duele mi corazón que hay una iglesia dormida. Somos las 5 vírgenes que cabecearon y las agarró de noche el Señor, ¿verdad? Entonces, había estado teniendo yo eso en mi corazón, y el Señor, en su misericordia, mientras me encontraba en este plan de lectura que estamos leyendo, me llevó a poner atención especialmente a un pasaje de la Escritura que está nuevamente en el libro de Hechos. Les voy a pedir que me acompañen al capítulo 8. Aquí empezaba la predicación, ya no nada más a los judíos, sino a los gentiles. Ya empezaba la predicación a otros que no le pertenecían al pueblo de Dios, sino que eran de otras nacionalidades. Cuando empieza la dispersión después de la muerte de Esteban, que lo predicó el pastor recientemente, ¿verdad? La muerte de Esteban sucede en el capítulo 7 y capítulo 8. La iglesia es dispersada, empieza a ser perseguida y empieza a correr el evangelio. Y en el verso 14, fíjese lo que sucede. Aquí está se trata del apóstol Pedro y Juan. Fíjese, Hechos 8:14, ¿lo tiene? Vamos a darle lectura. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen
el Espíritu Santo. ¿Qué dice el verso 16? Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Verso 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. El verso 14 habla de pasado. Dice, oyeron que Samaria había recibido la palabra, es decir, habían predicado ahí y la gente había recibido la palabra tiempo pasado. Pero después envían a Pedro y dice que oraron para que ellos recibieran al Espíritu Santo, porque estos creyentes, hermanos, estos nuevos creyentes que habían recibido la palabra, dice que no habían recibido al Espíritu Santo. No habían recibido la llenura del Espíritu Santo, y dice que entonces dice que no había descendido el Espíritu Santo sobre ellos, así como sobre Pedro y Juan en el día del Pentecostés. Entonces dice que les imponían las manos y ellos recibían al Espíritu Santo. Pedro llega a ese lugar y dice, a ver, aquí veo algo extraño, a esta gente le hace falta algo, y les pregunta, ¿ustedes ya tienen al Espíritu Santo? ¿Ya recibieron esa llenura? Y bueno, sucede todo lo que acabamos de ver. Y esta semana, hermanos, precisamente esta semana estuvimos leyendo el capítulo 19 de Hechos. Acompáñenme por favor ahí. Y ahí vuelve a suceder algo muy parecido. Un poco es impactante lo que sucede aquí, esta vez ya dentro del ministerio del apóstol Pablo. Capítulo 19, vamos a leer versos del 1 al 6. Fíjese cómo dice. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ¿puede leerlo conmigo? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fueron bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que venía después de él, esto es, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, ¿qué dice? Vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Fíjese qué interesante, los creyentes en Éfeso, hermanos, los efesios, a quienes luego Pablo escribe, dice que ellos habían recibido el Espíritu Santo, pero que cuando Pablo va y les pregunta, les dicen, ¿de qué me hablas? No sé ¿qué espíritu? ¿Qué dices? Ellos no sabían que había un Espíritu Santo. Ahora, la obra, hermanos, del Espíritu Santo en la vida de un creyente es esencial, es vital. ¿Verdad que dicen que el agua es el líquido vital para la humanidad, verdad? Y que se va a acabar en fecha, ¿verdad? Y que va a haber desabasto y que va a haber muy poco suministro comparado con la demanda que va a haber de agua en unos años. Y pues hay una alarma ahorita, ¿verdad? Porque es el líquido vital. Pues el Espíritu Santo es la persona vital para la vida del creyente. Si no tenemos esa llenura del Espíritu Santo, hermanos, entonces caemos en tantas cosas y podemos distraernos y mantenernos tan extraviados y en tantas distracciones dentro del camino de la fe. Porque Pablo no les estaba hablando a los incrédulos. No eran los incrédulos los que no sabían que existía el Espíritu Santo, sino los que habían ya creído, los que habían entregado su vida a Jesús. El apóstol Pedro, recordando el pasaje anterior, cuando al haber recibido la promesa y la llenura del Espíritu Santo, sabía que era esencial
el bautismo del Espíritu Santo para vivir la vida de la fe en Cristo Jesús. Pero aunque eso era una verdad, tanto Pablo como Pedro se encontraron con una comunidad que no había recibido esta llenura y unos que ni siquiera conocían que había Espíritu Santo. Entonces, actualmente, hermanos, estamos hablando ahorita de la iglesia de hace 2000 años, ¿verdad? De la iglesia primitiva. Pero actualmente, hermanos, y por toda la historia de la iglesia, ha habido creyentes que están sentados en una iglesia, que están sentados en una banca, que están intentando caminar una vida de fe, pero que no han recibido la llenura del Espíritu Santo. Entonces a veces nos preguntamos, ¿por qué estoy estancado en este pecado? ¿Por qué estoy distraído en esto? ¿Por qué yo no puedo ver la victoria que veo en otros? Porque a veces no vivimos en esa llenura del Espíritu Santo. A veces desconocemos que hay una llenura del Espíritu Santo. Nos quedamos con la promesa de, pues el Espíritu Santo habita en todos. Es verdad, pero nos perdemos de esa llenura del Espíritu Santo. Hay hermanos hoy en día que están dentro de la iglesia, pero sin haber sido llenos del Espíritu Santo. Entonces, como comentaba ahorita, es fácil que nos envolvamos en pleitos, que luchemos con condiciones del pasado, que seamos llevados de un lado a otro por enseñanzas, que andemos brincando de un lugar a otro por nuestra propia opinión. Es que aquí me gusta, es que aquí no me gusta, es que aquí sí, es que aquí no. A veces estamos con el anhelo de crecer, de salir de esas cosas que nos encadenan, de conocer más a Dios, pero no podemos hacerlo a través de nosotros mismos. Porque no conocemos a Dios, hermanos, con conocimiento. Mire, usted puede venir a la iglesia, puede aventarse todos los cursos que ha habido y que habrá, todas las predicaciones, verlas 5 veces en YouTube. Pero no va a conocer a Dios si no es a través del Espíritu Santo. Y no va a haber un fruto en su vida si no es a través del Espíritu Santo, porque el fruto es el fruto del Espíritu Santo obrando en nosotros. ¿Qué pasa, hermanos? A veces nos enfrentamos a cosas en nuestro caminar con Cristo, con a lo mejor diferencias entre hermanos, con gente que nos hiere, con cosas que no nos gustan, recibimos correcciones, recibimos a lo mejor pues cosas más fuertes, ¿verdad? Como ingratitudes, etcétera. Entonces, ¿qué hace que nos podamos levantar en medio de eso? Pues la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. La obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Una persona, hermanos, que llega a la meta de su vida, como decía el apóstol Pablo, al premio del supremo llamamiento, no es una persona que nunca se enfrentó a estas cosas. Es una persona que fue dirigida por el Espíritu Santo. Una persona puede ser estorbada en su camino de fe por estar en una discordia o en una diferencia o en un pleito con otra persona. Puede ser estorbada. Yo creo que ni hace falta preguntar. Yo creo que todos conocemos a alguien o hemos estado en esa situación en la que decimos, ya no quiero estar ahí. Ya no creo en la iglesia, ya no creo en los cristianos por esto y esto y esto que me pasó, porque tuvimos un malentendido, lo que sea. O ya no creo en Dios porque no respondió esto que yo le pedí. Entonces, ¿qué hace que una persona permanezca, que no pase por estas cosas? De ninguna manera, hermanos. Todos pasamos por estas cosas. Pero ¿qué pasa? Que el Espíritu Santo viene y obra. Les voy a poner un ejemplo personal, hermanos. Yo, por ejemplo, si yo me siento lastimada por alguien, si yo siento que alguien de alguna forma me lastimó, no estoy hablando aquí dentro de la iglesia, ¿verdad? En general, puede pasar con un familiar, puede pasar con un amigo, puede pasar en cualquier lugar. Y a lo mejor yo digo, no, esta persona ya no le voy a hablar porque esto y esto y esto y me voy a alejar. Y esa fue la decisión que yo tomé. Camino mi vida, pero de repente el Espíritu Santo viene
y empieza a traer algo a mi corazón y enseñarme que esa decisión que yo tomé no es la correcta, que eso no viene de Dios. ¿Y qué pasa entonces, hermanos, si no tenemos esta comunión y esta relación con el Espíritu Santo? Pues ya nos fuimos, nos perdimos, nos llamábamos, ¿verdad? Entonces, la obra del Espíritu Santo hace toda la diferencia en cómo un creyente vive su vida. Hablábamos hace un momento de que cómo conocemos a Dios. No conocemos a Dios con conocimiento, sino conocemos a Dios a través de su Espíritu. Vamos a, por favor, vamos a 1 Corintios 2:11. Dice, porque de los hombres, ¿quién de los hombres, sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a conocer a Dios? A través de su Espíritu. Debemos, hermanos, humildemente someternos al Espíritu Santo y pedir que Él nos llene. Dice la palabra, hermanos, que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Hay un deseo en el mismo corazón del Padre de que su Espíritu Santo esté llenando la vida de cada hijo, porque Él quiere victoria para cada hijo. Él no quiere que nos quedemos, hermanos, estancados en dudas, que nos quedemos estancados en conflictos, que nos quedemos estancados en inmadurez. Él quiere que seamos llenos de Él. Quiere operar en nuestras vidas y dice la palabra que nos anhela. ¿Usted ha anhelado algo? ¿Ha anhelado algo? Porque un anhelo, hermanos, no es, ay, se me antoja, ay, cómo me gustaría. Un anhelo es eso profundo que quieres más que cualquier cosa. Eso es un anhelo. Y dice la palabra que el Espíritu Santo lo anhela a usted. Estoy estudiando una rama de la teología que se llama escatología, que es el estudio bíblico del fin de los tiempos. Y me llamó la atención, compartía con el pastor una porción que estábamos estudiando en escatología, que habla acerca de el día del juicio. Es el Señor Jesús lo está enseñando en forma de parábola. Es Mateo, no lo busquen, yo les voy a decir lo que dice, pero se encuentra en Mateo 24 para el que lo quiera buscar. Y esta porción dice que uno, hablando del arrebatamiento, no es la porción del día del juicio, ahorita les digo esa, pero hablando del arrebatamiento, dice que van a estar dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Y luego dice que van a estar dos mujeres moliendo en el molino, y una será tomada y otra será dejada. Me llamaba mucho la atención esto, hermanos, porque hablábamos ahorita acerca de los tiempos finales, ¿verdad? Que estamos en los tiempos finales. Los teólogos actuales dicen que ellos creen que esta es la última generación, y que se cree también que el próximo evento profético que va a cumplirse va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Ya Israel fue restaurada como nación, ya se han cumplido muchas cosas, profecías que para los de antes eran pues sí, una profecía futura que todavía no la veían, para nosotros ya son historia. Y dicen que el próximo evento profético que se va a cumplir, que la Biblia habla, es el arrebatamiento de la iglesia. Y aquí estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia. Y dice que uno va a ser en el mismo lugar, haciendo exactamente lo mismo. Dice que uno va a ser tomado y otro va a ser dejado. Dos, dice, van a andar dos ahí, y uno va a ser tomado y otro va a ser dejado. Y ahora, para que no se confunda, hermanos, el Señor no va a agarrar y va a decir, a ver, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, todos los del 1 vénganse, todos los del 2 se quedan. No va a ser así, ¿verdad? No va a ser así. Entonces,
Si están dos personas en el mismo lugar y haciendo exactamente lo mismo, ¿qué es la diferencia? ¿Qué marca la diferencia de que uno ha sido dejado y otro ha sido tomado? Tenemos la respuesta en la otra porción de la escritura, Mateo 7, que habla de este juicio que va a haber. Y dice que algunos van a llegar y van a decir: Señor, pero mira, yo hice esto, yo hice lo otro. En tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice esto, en tu nombre lo otro. ¿Y qué dice el Señor, hermanos? Apártense de mí, hacedores de maldad. No los conocí. No los conocí. ¿Cuál es la diferencia entre el que fue dejado y el que fue tomado, el que fue arrebatado? Que conocía a Dios. A lo mejor estaban haciendo exactamente lo mismo, pero uno conocía a Dios a través del Espíritu Santo y otro no conocía a Dios. Entonces, la obra del Espíritu Santo, hermanos, es un tema de vida o muerte en nosotros. Tenemos que asegurarnos, usted tiene que asegurarse que esté viviendo su vida lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es, dice Romanos 8:14, dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Fíjese cómo dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No está hablando nada más del Espíritu Santo que recibimos cuando creemos, porque podemos haber creído, podemos haber hecho una confesión de fe, hermanos, y vivir nuestra vida como a nosotros nos parece, sin estar siendo dirigidos por el Espíritu. Pero dice la palabra que los que son dirigidos por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. El Espíritu Santo nos dirige. Si usted es un hijo de Dios, tiene que dejarse dirigir por el Espíritu Santo. En el verso 15 habla de la identidad que nos da el Espíritu. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Por qué, hermanos, hay creyentes que están sin conocer su identidad, que están con tantos problemas de seguridad, que están con tantos problemas de dudas? Ahora, yo no digo que un hijo de Dios no experimente duda. Claro, viene el enemigo y quiere sembrar duda. Pero ¿qué hago yo? Yo digo: no, yo tengo el espíritu de adopción. Yo sé quién soy, yo sé quién es mi Padre. Y entonces en ese momento la llenura del Espíritu Santo opera en su vida. Pero si no estamos llenos del Espíritu Santo, viene el enemigo a sembrar la duda y creemos y nos apartamos, y entonces Dios a mí no me quiere. Dios bendice a otros, pero a mí no me bendice. Dios obra en otros, pero en mi obra. Dios tiene favoritos. Pero la palabra dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y muchas veces, hermanos, una persona que no tiene el Espíritu Santo hasta ve más milagros en su vida por los cuales debería creer que el que se mantiene por la fe que le da el Espíritu Santo de que él es un hijo de Dios. Porque no es lo que está a nuestro alrededor lo que va a obrar en nuestra fe, sino es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que va a dar testimonio, el que va a convencerte. No tengas duda, tú eres un hijo de Dios. No tengas duda, en ti está el Espíritu Santo. Amén. La palabra dice que no nos embriaguemos con vino, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Qué curioso, hermanos, porque embriagarse
es una acción determinada por una decisión. El embriagarse es una acción determinada por una decisión. A mí me pueden poner una botella enfrente, me pueden servir, y yo no me voy a embriagar. El embriagarse es una decisión. Y qué curioso que lo compara con, en lugar de embriagarse, sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, también es una acción que va a estar determinada por nuestra decisión de buscar la llenura del Espíritu Santo o no. No es algo que Dios tenga para unos y para otros no. Es algo que está ahí, es una promesa. Leíamos ahorita, el Espíritu Santo nos anhela celosamente, pero yo decido si yo voy a buscar esa llenura y voy a vivir sobre esa llenura o no. Dice la palabra en Lucas 11:13 que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Y yo no quiero que esta palabra sea una enseñanza doctrinal, hermanos. La intención, yo creo que por lo cual Dios habló esto a mi corazón es porque quizás hay en medio de nosotros aquellos que están como los efesios, ¿verdad? Que a lo mejor dicen, caray, yo no sabía que nosotros tenemos acceso a una llenura del Espíritu Santo. Yo no sabía que el Espíritu Santo puede obrar de esta y de esta forma en nosotros. Entonces, la intención, hermanos, el día de hoy es que usted examine su corazón, examine su vida y se asegure de estar viviendo con la llenura del Espíritu Santo. No necesitamos, hermanos, haber pasado por una escuela de teología. El Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. A lo mejor tú hoy puedes escucharme hablar y puedes decir, pues no entiendo completamente de lo que está hablando. A lo mejor no lo entiendes, pero te aseguro que necesitas la llenura del Espíritu Santo. No necesitas entenderlo, necesitas recibirlo. Necesitas ser bautizado en el Espíritu Santo. Ahora, ser bautizado en el Espíritu Santo no quiere decir que vamos a empezar a hablar en lenguas todos. Esa es una manifestación del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo sí puede operar en don de lenguas y puede operar de muchas otras formas al momento de recibir esa llenura. Entonces, yo quiero que cierre ahí sus ojos, hermano. Cierre ahí sus ojos y yo voy a hacer una oración. Yo voy a estar orando, yo voy a estar ministrando lo que el Espíritu Santo me ponga. Dependemos de Él en esta mañana, en esta tarde. Dependemos de Él. Pero no solo dependemos de Él, hermanos, porque Él quiere entrar a su vida. También el Espíritu Santo necesita que usted abra su vida, su mismo espíritu para recibirle. Entonces, usted puede preguntar al Espíritu Santo, ¿cómo estoy viviendo? ¿Estoy viviendo en esa llenura? ¿Estoy viviendo la vida que tú tienes para mí? Y no se vaya de este lugar sin asegurarse que el Espíritu Santo está sobre su vida. Y yo creo, hermanos, que hoy el Señor va a derramar su Espíritu sobre muchos. Yo creo que hoy va a haber un bautismo del Espíritu Santo sobre su iglesia. Va a haber una llenura del Espíritu Santo sobre su iglesia.